Gracias por esperarnos. ¿Cómo estás, Esteban? Buen día. Buen día, gracias por la invitación. No, por favor. Contame cómo pueden impactar las elecciones. Quiero saber, ahora entramos en un periodo electoral ya cada vez más fuerte, donde se tienen que definir en dos meses, ¿no? Junio. Sí. Tenemos que estar definiendo. 24 de junio. Definiendo listas y después fórmulas. ¿Qué puede pasar con la economía? O sea, ¿Qué puede pasar? Te llama una empresa. La empresa, vos sos consultor de la empresa y decís, bueno, Esteban, contame, ¿qué hacemos con la Argentina de acá hasta las elecciones? Bueno, una empresa está tomando decisiones a más largo plazo. Entonces, en ese horizonte de toma de decisiones, yo diría, hay dos economías. Una que va hasta diciembre, y este es un largo y sinuoso sendero a diciembre de 2023, muy atravesado por una economía, vamos a decirlo, llanamente rota. Un clima muy adverso, con mucho impacto en la sequía, y esto complica mucho más el recorrido. Y un escenario político que le imprime mucha tensión y mucha inestabilidad a este momento de la economía argentina. A partir de diciembre de 2023 va a emerger un nuevo gobierno probablemente, sea el signo que fuera, y esta economía va a tener que ir a reparación. Y ahí van a hacer en función de quién gane, cuál sea el diagnóstico, qué quiere hacer con la economía, para dónde va a salir, digamos, la economía y eventualmente cómo impacta eso a nivel empresas en un escenario de altísima incertidumbre. Ahora, este recorrido a diciembre 2023 es un recorrido muy complejo. Tenemos una economía en recesión, con mucho impacto de la sequía. Hoy la estimación base es una economía que se va a controlar alrededor del 3%, con altísima inflación en la zona de 110-120%, sin reservas, por ende con muchas complicaciones para importar, muy trabado en actividad, muy complicado en márgenes. Entonces, a nivel empresarial, es un año para sobrevivir más que nada. Esteban, la política no te puede obligar, como pasó en 2019, a hacer todavía un cortoplacismo mayor y ver la economía hasta agosto, hasta las PASO probablemente, porque digo, las PASO te puede romper todo como todavía más. Yo estoy más preocupado con junio que con agosto. ¿Por qué? Hoy en esta economía tan frágil, que de alguna manera al fondo le está haciendo un puente para llegar a diciembre, está, yo no voy a decir en el marco de un programa de estabilización, pero está contenido el desequilibrio macroeconómico con la figura del nuevo ministro de Economía, esto desde que se asumió allá en la zona de agosto. Ahora, en junio se termina la incertidumbre, si querés, respecto si el ministro va a jugar o no electoralmente, y hoy gran parte de esa contención tiene que ver con que él está jugando políticamente. ¿Qué pasa si en junio el ministro Sergio Massa dice yo no soy efectivamente el candidato? Y hoy gran parte, si querés, del sistema financiero sobre todo le está haciendo la transición y está conteniendo mucho de la inestabilidad en el marco de una posibilidad de que él juegue. ¿Qué pasa? Y bueno, y esa es la incógnita. Digamos, la clave del plan llegar, el plan llegar que se activó en agosto tiene un solo objetivo, que es llegar a diciembre. Y para llegar vos necesitas, uno, no devaluar. Dos, contener cualquier episodio de inestabilidad cambiaria. ¿Qué es esto? La brecha no se puede ir de la zona de 120%. Hoy está en 90%, podemos decir, en el marco de todos los problemas, no tenés reservas, la inflación está desbocada, no podés importar, etcétera, que la brecha cambiaria esté en 90% es un éxito rotundo para este estado de cosas. Entonces, primer objetivo, no devaluar. Segundo, contener la brecha. Claro, contener la brecha de acá a diciembre es muy largo el camino. Igual no devaluar. Hay devaluaciones todos los días. No, estamos hablando de devaluación. Lo tenés todos los días. Salto discreto. Estamos hablando de devaluación real. Está bien. Claro. Entonces, vos hoy tenés un crawling, la tasa de evaluación que hace el Banco Central en la zona de 6, 6,5, con inflación de 6,5, 7. Vos no tenés devaluación real. Esto está flotando en alta nominalidad, en alta inflación. Pero digo, acá el punto clave es la batalla contra la inestabilidad cambiaria. Vos fíjate, en lo que va de la gestión de Alberto Fernández hubo 3 episodios de turbulencias cambiarias financieras. Uno fue en octubre del 2020. El blue se fue a 195, si recuerdan, la brecha a 140 y pico %. A plata de hoy es 600 pesos ese tipo de cambio. El segundo fue a fines del 2021, fines del plan Platita, antes del acuerdo con el fondo, hasta que Alberto el 28 de enero... Después de las elecciones. Después de las elecciones, el 28 de enero del 2022, dijo, señores, tranquilos, hay preacuerdo con el FMI, creo que lo hablamos acá. Ahí estabas a plata de hoy, 450, 120 y pico de brecha. Y el tercero fue la salida de Guzmán. A plata de hoy, 550, 155 de brecha cambiaria. Entonces, todo lo que tenés que evitar es esto. Y ahí, como bien decís, esto depende mucho de la política. O sea, tenés un problema económico claro. La economía en este segundo trimestre va a entrar, yo creo, en el momento de máxima atención en la gestión de Alberto Fernández.
hay un movimiento pinza económico que tiene que ver con el excedente de pesos, te va a presionar la brecha cambiaria en el marco de una sequía que por estacionalidad te va a impactar en términos de escasez de dólares en este trimestre. Entonces, toda la batalla va a estar en este segundo trimestre en la brecha no se puede ir. Y el trimestre termina con la presentación de las candidaturas. Entonces, si la economía entra con caída violenta, inflación de 7, sin reservas, la sequía agravándose, yo dudo que el ministro quiera jugar. Y si el ministro no juega, la pregunta es, bueno, ¿y quién hace la transición de junio a diciembre? Y es ahí donde la inestabilidad gana probabilidad de ocurrencia. Las divisas del dólar agro, ¿hasta cuándo alcanzan? Porque lo que hablábamos ayer es que es un adelantamiento de las liquidaciones, pero en septiembre, octubre, ¿qué va a pasar? La cuenta a fin de año no cambia. Digamos, el dólar agro cambia la periodicidad de liquidación, pero no la cuenta. La cantidad de granos es la misma, la cantidad de dólares que entran, por ende, es la misma. Y vamos a un ejemplo bien claro. El año pasado, el ingreso del agro fue absolutamente récord. Nunca entraron tantos dólares a la Argentina, fueron 47 mil millones de valor campaña, entraron casi 40. Y vos fíjate lo que pasó con el dólar soja 1. El agro venía liquidando entre 3.000 y 4.000 millones todos los meses, que era muchísimo. A pesar de eso no fue suficiente, por eso derrapó el programa, te quedaste sin reservas y ahí viene el dólar soja 1, de 4.000 saltó a 8.000. ¿Qué pasó en octubre, noviembre después del dólar soja 1? Se fue a 1.000. Entonces cuando vos agarrás septiembre, 8.000, más 1.000 y 1.000, más o menos 10.000, bueno, siguió liquidando lo mismo el agro. Pasa que vos ahí recompusiste transitoriamente reservas y después seguiste perdiendo. Vuelve diciembre, el dólar soja 2, ya 3.000. Enero, febrero, desierto. Claro. Ahora el desierto cambiario tiene dos explicaciones, de enero, febrero, marzo. El dólar soja, vos ya no tenés precio y la sequía. Entonces va a venir ahora el dólar soja 13, ¿qué va a pasar? Probablemente la liquidación en 2 meses, porque estos van a ser 2 meses, van a ser entre 6.000, 7.000, con suerte 8.000 millones de dólares. ¿Qué va a pasar después? Lo que es desierto cambiario hoy va a ser una seca total. Ahora, ¿por qué esto agrava? No es una buena medida. No solo es pan para hoy, hambre para mañana, pues estás cambiando la estacionalidad o la frecuencia de... porque monetiza mucho la economía. Digamos. Entonces, este problema, yo te digo, ojo con la economía hacia adelante. Esta economía embuchada de pesos va a sentir mucho más pesos. Uno, porque el déficit fiscal se está desviando, hay un agujero fiscal y no lo podemos cerrar. Y por la sequía este año va a ser más grande que el año pasado. Dos, el frente financiero no tiene capacidad de financiarte. La deuda en pesos, el mercado local está muy, muy saturado. Tres, vas a financiar mucho emisión monetaria. Y encima hay riesgo que los argentinos te desarmen posiciones de pesos por la típica dolarización electoral. Entonces, si yo combino esto con un mercado de cambios que después que pase el dólar soja no te va a dar dólares, digamos, ahí está, digamos, la gran encrucijada. Este combo les dan a la consultora una inflación para 2023 de... Nosotros hoy en el escenario base estamos en 115, 120. 115, 120. ¿Cuál es el escenario base? El escenario donde se va a tensionar el mercado de cambiarios, pero no disruptivamente. ¿Qué es tensionarse? Hoy la brecha está en 90, con alta probabilidad la zona de 100, 120 brechas se va a ir. Pero vos fíjate lo que yo dije antes, hubo 3 episodios de inestabilidad cambiaria. En estos 3 episodios, la brecha cambiaria perforó ese techo del 120%. Entonces, yo le pongo un semáforo a la brecha cambiaria. 80% semáforo verde, el programa está bien. Sí. 100% brecha, semáforo amarillo, ojo. 120, esto es semáforo rojo. Y arriba no hay vida. Yo supongo que todo esto que estás contando, alguien en el Ministerio de Economía lo debe saber. Sí. ¿Y qué se hace? Porque con este escenario vos llegas a junio y después de junio, agárrate. Bueno, tenés 3 meses para seguir pensando más parches. No, pero ¿cuáles son los parches? Pues no sé si hay más parches posibles. Porque ya el adelanto de exportaciones no solo lo hiciste con la soja, sino que lo hiciste con todo el resto de los cultivos. Entonces, todo muy lindo, vas a recibir dólares ahora, pero después no los vas a tener. Si querés, la buena noticia de esto es que han venido comprando energía anticipado, con lo cual tal vez no tengas un gasto de energía tan alto. Pero ¿dónde generas dólares? Porque si no, lo que haces es cerrar cada vez más la economía, porque no puedes librar uno solo para importación. Vos estás en una encerrona, entonces todo lo que vayas a resolver, cuando vos no querés arreglar el problema de fondo... No, bueno, y mucho menos en un año electoral. Exactamente. Entonces tenemos que pensar cómo pueden seguir maniateando esto. Y yo te diría, espacio macroeconómico siempre hay, pasa que el riesgo cada vez es mayor. Entonces vos decís, bueno, la cosecha este año va a implicar una pérdida de 20.000 millones de dólares aproximadamente por el impacto de la sequía. Entonces te faltan 20 para empezar el año. Bueno, 3 te ahorrás por el gasoducto, aproximadamente. 5, activaste el swap chino. Esto no se sabe, pero digamos, hay un crédito que se activó de un poco más del 10% del crédito del FMI que está activado. Entonces ahí ya resolviste 5. 2.000, 3.000 van a venir por organismos internacionales. Ahí te están faltando entre 8 y 10.000 millones de dólares y eso lo apretás con importaciones. Por eso la actividad baja y por eso este año va a ser contractivo. Ahora,
hacia adelante, esa estacionalidad te va a jugar en contra. Y bueno, habrá que ver si se puede arreglar algo con Brasil, conseguir más decretos afuera o apretar más las importaciones. Sí, yo estoy convencido que Massa va a ser candidato porque políticamente, así pierda, le sirve ser candidato. Porque me imagino que de ese momento, por más que pierda, se queda, si querés, como jefe de la oposición, que es lo que yo hablaba con Bernardo la otra vez, que no está muy de acuerdo. Yo creo que queda como jefe de la oposición. Si vos no te presentás, desapareciste. Yo creo que él queda como jefe de la oposición si no se presenta, probablemente, y hace una buena gestión en economía de acá a fin de año. Capaz desde Déjame que me despida de 24 como siempre y seguimos por América hasta las 10:30. Ahora, volviendo al tema. ¿Se presenta o no se presente? De alguna manera vamos a llegar a las elecciones. ¿Cómo salís después? Porque todo el escenario que vos contaste es, obviamente es completamente real, es gravísimo. ¿Cómo salís? Bien, un primer punto para pensar la salida es la herencia a fin de año. Y la herencia a fin de año, al margen de sutileza que podemos discutir técnicamente, tenemos que separarla en dos grandes herencias. ¿Llega o no llega el programa? Entonces, vamos a pararnos sobre la base de que llega. Y yo insisto, ahí el factor político para mí es fundamental y habrá que ver si efectivamente Massa quiere jugar o no. En el marco de una economía que cada vez le va a dar menos y la cantidad de votos puede ser muy negativa. Entonces, si estamos con esa herencia, tenemos que pensar, vas a tener 3 puntos de déficit primario de arrastre para empezar a hablar, 120 de inflación, 0 reservas en el Banco Central, un esquema cambiario completamente desarticulado. Entonces, vos tenés que poner un programa de estabilización que ponga en caja el agujero fiscal porque no vas a tener manera de financiarlo. Yo creo que el próximo gobierno va a carecer de apertura de crédito externo, con lo cual... ¿Cuántos días tienen para hacer ese programa? Yo creo que 90 días para... O sea, el programa se va a implementar el día 1. Si es que algunas medidas no se anticipan, porque si hay inestabilidad antes, probablemente haya una transición política ahí ordenada desde el punto de vista... ¿Qué son las medidas? Y vos vas a tener que cerrar el agujero fiscal sin lugar a dudas. Entonces vas a tener que ver qué haces con los subsidios económicos que te quedan remanentes, con el déficit de las empresas públicas, con la obra pública, con gasto de funcionamiento ineficiente. De alguna manera, si vos no tenés cómo financiarlo, vos tenés dos alternativas. Si la sociedad, el equipo económico o la política se resiste a equilibrar las cuentas públicas, a ordenar las cuentas públicas, esto se va a ajustar muy fácil con aceleración inflacionaria. El año que viene vas a tener 150 o 200 de inflación. Esto es muy parecido a lo que pasó en el 2001. Lo que no se quiso hacer por las buenas, se hizo por las malas. Claro, la diferencia es que por las malas, la economía puede caer 5 puntos. Sí, igual no tuviste la inflación esa en el 2001. Sí, no, porque la crisis del 2001 era una crisis... es una crisis real de actividad y desempleo. Esto es una crisis nominal de inflación. Esto va vía licuación de salarios y de ingresos reales. Que lo que está pasando todos los meses. Claro, hoy estamos haciendo el ajuste. ¿Cuál? La caída del ingreso real en Argentina lleva una caída de 22% en 4 años. Y todo el derrape de Guzmán hasta acá, el ajuste ahora se está cargando sobre la clase baja, sobre los estratos más vulnerables de la pirámide social. La caída del ingreso acumulado es de más de 40 puntos. Hoy la economía está ajustando por las malas. Digamos, acá no hay un plan de estabilización implementado con el fondo. Hoy hay una estrategia de contención transitoria en la que dejan que la licuación inflacionaria haga una parte del arreglo por las malas. Entonces, a fin de año no va a haber muchas más alternativas. Acá hay 2 operaciones quirúrgicas, uno es la fiscal, otro es la externa, las cuentas externas de Argentina, tiene que ver con el balance del Banco Central y el esquema cambiario. Argentina no puede resistir un dólar de mayorista de 2.10 con brecha de 100% en el marco de un esquema de desdoblamiento múltiple donde el productor sojero recibe 140 y el otro dólar está a 400. Entonces, lo primero que va a haber que hacer es ordenar las cuentas públicas. 2, ordenar el esquema, normalizar el esquema cambiario, porque este engendro, digamos, entonces ahí vas a tener... Eso te quería preguntar. Yo creo que va a ser muy difícil unificar. ¿Por qué? Porque el próximo gobierno no va a tener, digamos, respaldo financiero para, si querés, darle tiempo a una normalización, en realidad para corregir el esquema o el déficit externo que tenés en forma paulatina. Ese ingreso de dólares que tuvo Macri le permitió ir lento o casi en cero el programa fiscal y fueron con ajuste cambiario de shock. Hacia adelante, para mí el próximo gobierno no va a tener esa morfina. Si se fijan, ningún candidato de la oposición prácticamente, puede haber alguno por ahí perdido, está hablando de unificar el tipo de cambio a partir del 10 de diciembre. Patricia Bullrich ya está ahí, lo ha dicho,
Pero digo, Lo ha sobre dicho. todo Rodríguez Larreta y otros candidatos no plantean esto porque lo ven inviable. Es una de las grandes Deja- diferencias económicas, me parece, el ritmo de ese... Claro. Déjame decirte una aclaración. Las cuentas externas de un país tienen dos grandes, una especie de canales o tubos. Uno es la cuenta corriente, y acá están todos los bienes y servicios, más otras cosas, pero principalmente bienes y servicios. Y la otra es la cuenta financiera. Vos vas a entrar con déficit de la cuenta corriente, que es el canal real, la diferencia entre lo que exportamos e importamos de bienes y servicios. Importando más Pero de lo que con la cuenta exportamos. financiera hoy está toda sepiada. Esto es muy parecido a lo que recibió Macri, pero este rojo era mucho más grande, eran casi 5 puntos del PBI. Pero Macri, ¿qué hace? Cuando abre esta, genera tanta shock de confianza que todo el rojo de esta cuenta se compensa con un verde de la otra. Yo lo que digo es, este próximo gobierno, esto por lo que está pasando en el mundo y por ese voto de confianza del próximo gobierno para mí no lo va a tener. No va a haber posibilidad de abrir esto y que este te compense este rojo. ¿Dónde estoy optimista? Yo creo que la campaña agrícola va a ser muy buena. Tenés todo el impacto del gasoducto y de minería. Yo creo que Argentina puede tener récord de exportación el año pasado. Y esto es positivo. ¿Por qué? Porque si no está nada por lo financiero, te va a decir, señores, hay que vivir con lo nuestro. Sí, pero ojo que lo nuestro puede ser muy bueno el año que viene para ponerle, si querés, un piso a la recesión en el ajuste inicial del nuevo gobierno. Entonces, yo me imagino que por esta complicación, la unificación cambiaria va a ser compleja. Vas a tener que apalancarte en la balanza comercial superavitaria. La economía va a recesionar en el arranque, puede encontrar piso tal vez en el segundo trimestre, y si el programa de estabilización está bien diseñado, si la política tiene respaldo para llevar adelante lo que hay que hacer, la economía puede empezar una nueva fase, ahí si querés, expansiva. Hemos Pero- tenido acá algún candidato que se sentó y nos dijo que en el primer año, si fuera presidente, iba a bajar la inflación a entre 1 y 2% mensual. ¿Hay alguna forma de que el año que viene eso suceda? La inflación en Argentina antes de bajar va a subir. ¿Por qué? Porque vos tenés que sincerar o alinear precios relativos. Empezando por dónde? Por el dólar, precio más importante de la economía. A pesar de que hay muchas cosas que se fueron marcando a los dólares paralelos, sobre todo de algunos segmentos de bienes importados, hoy la mesa de los argentinos, llámese carne, pan, leche, más, está a 200. Entonces, y si decimos, sí, pero Argentina no resiste un dólar de 210 mayorista, y fíjate la cuenta corriente deficitaria, a pesar de todos los cepos, vos vas a tener que sincerar eso, y eso implica soltar inflación reprimida. Esto es lo que se llama este programa está escondiendo mucha inflación debajo de la alfombra, y todo el objetivo del plan llegar, dijimos, es no sincerar esa inflación debajo de la alfombra, no devaluar. Eso tarde o temprano, si yo quiero ordenar la economía, lo voy a tener que hacer. Entonces yo me imagino un arranque del próximo gobierno, que en realidad ya lo estamos viviendo hoy, con aceleración inflacionaria, y después va a empezar a bajar. Y si el programa es bueno, es contundente, es robusto, es consistente y está bien ejecutado, Argentina puede tener un proceso de desinflación rápido, pero sin antes alinear esto va a ser muy difícil. Lo que pasa es que el alineamiento de esos precios implica mucha más pobreza. Implica una pérdida de poder adquisitivo enorme. Vamos a poner un ejemplo para que la gente piense lo que está pasando con la comunidad argentina. Hagamos de cuenta que tenemos un barco en el agua. 45 personas están arriba del barco. Pero con el correr de los años, este barco se empezó a romper, empieza a tener filtraciones, se empieza a hundir. Y hoy este barco tiene 20 personas en el agua y 25 arriba y se sigue hundiendo. Y lo que yo estoy diciendo es, señores, tenemos que arreglar el barco, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Tenemos que arreglar la economía? Sí, bueno, arreglar la economía es meter al auto, meter al barco en el taller. Digamos, en el astillero. Claro, pero lo tenemos que meter 6 meses, sí. Y transitoriamente, ¿qué va a pasar? Y tal vez hay gente que tenga que caer al agua. Sí, pero yo quiero subir a los 20 que están en el agua. Entonces lo tenemos que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Mejorar en el mediano y largo plazo implica hacer un sacrificio que en el corto plazo puede ser costoso. No hay manera de arreglar el barco si el barco está en el agua y se sigue hundiendo. Y este es un dilema político y social, no solo económico. Y yo lo entiendo perfectamente. Pero digamos, acá hay que arreglar el barco de verdad. El político que no entienda esto puede eventualmente tener una mejora transitoria en el 2024, pero esta economía no sale de este cuadro tan inflacionario y va a seguir emergiendo la pobreza en Argentina. Es fantástico porque todos los que están hoy y los que se ofrecen para estar son los mismos que estuvieron y hicieron que este barco se hundiera, que cayera gente Menos al agua, y encima tenés que pensar que va a caer más gente al agua. ¿Menos? Menos Javier Milei. Menos Milei, sí. Esteban, muchas gracias. Gracias por la Muy invitación. atento, por favor. Y vamos